Hola, buenas noches, bienvenidos a 7 Economía, a la economía en andaluz. Hoy toca hablar de la vivienda, porque como todos sabéis, el Gobierno central ha puesto en marcha, ha anunciado que quiere tramitar una nueva ley destinada a bajar el precio de los alquileres y que las personas con menos recursos, como pueden ser los jóvenes, tengan acceso más fácilmente a las viviendas. Pero la nueva ley no ha gustado a todos, de hecho hay a ciertos sectores y a ciertos partidos políticos, incluso gobiernos autonómicos, a los que no les ha gustado absolutamente nada. Para hablar precisamente de este espinoso tema, tenemos con nosotros hoy en 7 Economía a Juan Carlos del Pino, que es director general de la Agencia de Vivienda y Rehabilitación de Andalucía, con su acrónimo ABRA. Hola, buenas noches, Juan Carlos. Buenas noches, Raúl. Antes que nada, el tema este de la vivienda parece que en España es un problema que, bueno, incluso una burbuja y una posterior crisis, es un tema como que no termina de solucionarse. Y mucha gente dice que la vivienda en la Constitución está recogida como un bien básico. ¿La vivienda es un bien básico o es un bien de consumo? Bueno, realmente, efectivamente, la Constitución recoge, ¿no?, el derecho a tener un acceso a una vivienda y dice específicamente digna y adecuada. O sea, tiene que tener esas características, con lo cual estamos hablando, por supuesto, de un bien de primera necesidad y de un derecho fundamental que tienen los ciudadanos. Pero, sin embargo, luego no es un derecho que se cumpla, por lo menos en algunos sectores, ¿no?, como hemos dicho. Es difícil acceder a una vivienda, sobre todo en algunas zonas, núcleos urbanos, el precio del alquiler está alto, cada vez está más alto, y la compra, en comparación al precio que tenía una vivienda, no sé, al principio de los años 80 ahora, pues el precio ha subido muchísimo, ¿no? Bueno, realmente existe esa demanda de vivienda a precio asequible, y en este sentido pues consideramos en el Gobierno de la Junta de Andalucía que es fundamental pues fomentar la promoción de vivienda a precios asequibles. Respecto al tema que comentaba de la propuesta de la ley de vivienda, que por ahora las comunidades autónomas desconocemos el texto y realmente consideramos que ha sido o está siendo una ley que no está siendo consensuada con las comunidades autónomas. Sí. No, te iba a preguntar que precisamente una de las críticas porque vamos a poner un poco en contexto, la Junta de Andalucía ya ha dicho que la ley no piensa, en la medida posible, no piensa aplicarla en Andalucía, donde gobierna PP y Ciudadanos, y además critica que se ha hecho a espaldas de las comunidades, ¿no?, que se ha negociado, digamos, dentro de la coalición PSOE-PP, PSOE-Podemos, y que a las comunidades autónomas, gobiernos autonómicos, no se les ha comentado nada y por tanto no la piensan aplicar. Efectivamente, como te comentaba antes, Raúl, ha sido lo que se ha tratado totalmente de espalda a las comunidades autónomas, que son los que tenemos las competencias en materia de vivienda, con lo cual yo creo que esta es una falta muy importante. Es una ley que está siendo impuesta. Entonces, en este sentido, incluso habrá que estar vigilantes por la posibilidad que se esté produciendo, que se produzca, de invadir competencias de las comunidades autónomas. Y como digo, es una ley pues que tiene unas condiciones que todavía no tenemos ese texto, pero que tienen un efecto, y consideramos que va a tener un efecto absolutamente contrario a la necesidad existente. ¿Qué es lo que menos gusta ahora mismo de lo que se conoce de la ley de la vivienda? Porque ahora mismo solamente está hecho el anuncio, de hecho no se conoce ni el borrador. Supuestamente se aprobará en Consejo de Ministros, no sabe, probablemente esta semana entrante. Tendrá un proceso de tramitación en el Parlamento largo, como suelen ser estas cosas, y de hecho muchos dicen que si eso llegara a salir adelante, lo mismo hasta 2023, incluso 2024, algunas partes de la ley no estarían en vigor, o sea que estamos hablando de un medio e incluso largo plazo. Pero conociéndose lo que se conoce, ¿qué es lo que menos gusta ahora mismo de la ley? Bueno, yo creo que lo que no es que nos guste solo al Gobierno de la Junta de Andalucía, sino que hay multitud de informes de profesionales, de universidades, de estudios en la materia, como la Universidad Pompeu Fabra, en la que medidas como la limitación del precio de alquiler pues han sido un absoluto fracaso.
De hecho, habéis tenido hace pocos días incluso una mesa de expertos en este programa, en la que se ponía sobre la mesa pues, que el efecto pues, puede ser absolutamente contrario, y lo que va a producir es una inseguridad jurídica que va a generar pues, una retracción del mercado y de la promoción de vivienda a precios asequibles. Realmente a nosotros lo que nos preocupa pues, es que no se le pueda dar respuesta a las necesidades que tienen los andaluces. Y en este sentido, lo que, como te comentaba anteriormente, el pilar principal de la política de vivienda de la Junta de Andalucía es el programa de fomento del alquiler. El objetivo es que privados y públicos, ayuntamientos, diputaciones y privados, pues realicen esas promociones de vivienda que den respuesta a las necesidades. Y estas medidas lo que vienen es a limitar, a impedir en algunos casos, pues a lo mejor a que no lleguen a realizarse pues este tipo de promociones. Ahora entraremos un poco más tarde en lo que está haciendo la Junta de Andalucía con los medios que tiene para solventar este problema de acceso a la vivienda de ciertos sectores de la población, pero vamos a seguir con la nueva ley. Lo que menos gusta es la limitación de precios que se ha propuesto, ¿no? Sobre todo hay unas zonas que llaman zonas tensionadas, ¿no? En donde directamente prácticamente no se podría subir el precio prácticamente nada, y se obligaría a los propietarios a prorrogar los contratos y tal. ¿Eso provocaría quitar viviendas del mercado y con lo que al final sería peor el remedio que la enfermedad? Bueno, efectivamente, eso puede ser pues que realice. Ya es complicado en muchos casos realizar promociones de viviendas en municipios de baja población, y si encima se limitan los precios de alquiler, pues más complicado para al final los promotores pues llegar a poder ofertarlas. Yo creo que esta cuestión es muy importante. Y fundamentalmente lo que está generando es una tremenda inseguridad, y son medidas que, como tú has comentado, pueden implementarse a 2024 y se anuncian ahora en un momento en el que hay una necesidad tremenda de vivienda, pero también hay una necesidad muy importante de recuperación económica, de generar puestos de trabajo, de generar economía. Entonces, lanzar este tipo de mensajes, lanzar este tipo de iniciativas sin además estar tramitadas, pues lo que generan es entiendo un daño tremendo para poder afrontar pues, los retos que ahora mismo, por la situación desgraciadamente que hemos tenido que vivir, pues tenemos que afrontar. Además no son los únicos anuncios, porque también se escuchan, esta misma semana hemos escuchado el anuncio de cobrar los peajes de la autovía. Parece que es un poco reiterativo anunciar cosas que van a ser dentro de mucho tiempo, ¿no? Y la Junta de Andalucía en general cree que eso lo que crea es eso, inseguridad, y eso hace que se pueda retrasar lo que es la recuperación económica. No, esa es la idea. Volviendo al tema de la ley de la vivienda, por ejemplo, también incluye un bono de 250 euros, creo que es para jóvenes que cobren menos de una cantidad, que creo que son 24.000 euros. ¿También estáis en contra, por ejemplo, de ese tipo de medidas, de bonificar o de ayudar a ciertos, en este caso los jóvenes, a acceder a la vivienda? Yo insisto, lo más importante es generar esa oportunidad, ¿no? Eso es fundamental. Si no existe esa oferta de vivienda suficiente, no hará que el mercado equilibre los precios, y seguirá siendo pues todavía más complicado pues acceder a la vivienda. Nosotros somos muy conscientes, ¿no?, de la problemática también que tienen los jóvenes para el acceso a la vivienda, y particularmente en Abra lo somos. De hecho, entra más de las particularidades de la gestión de la agencia, pero precisamente estamos trabajando en Sevilla para una promoción de viviendas son de alojamientos protegidos para jóvenes, que le permitan pues dar este primer salto. Le iba a preguntar ahora, ¿qué soluciones propone Abra o la Consejería de la Vivienda en general para este tipo de cosas? El pilar fundamental es el Plan de Vivienda, el Plan Vive Andalucía 2020-2030, y el fomento del alquiler
es el eje principal. Y gracias a este modelo, pues en menos de 3 años en Andalucía se han promovido más de 3.000 viviendas en alquiler a precio asequible. Son 3.000. Eso es lo que se ha hecho hasta ahora, ¿en cuántos años? En 3 años. En 3 años de legislatura, 3.000 viviendas a precio asequible. En 1.700 entre 2019 y 2020, por ejemplo, frente a 683 que se han promovido en Cataluña y otras 167 en Madrid, que son las siguientes en el ranking. Pero es que además de estos programas, también se han otorgado por la Junta de Andalucía 83 millones de euros en subvenciones a promotores públicos y privados para promover vivienda en alquiler, con una inversión inducida asociada de 270 millones de euros. Pero esto no es a futuro, esto ya es una realidad. Si no es a 2024. No, esto no es a 2024, esto es una realidad. Y hay 16 promociones que están en marcha. Estamos generando economía, se están generando puestos de trabajo, se estima unos 9.000 puestos de trabajo con estas actuaciones. Pero es que además no solo eso, es que además hace muy poco, en breve, la consejera de Fomento, Marifran Carazo, ha anunciado que la tercera convocatoria de Fomento del Alquiler está finalizándose con una inversión de 30 millones de euros más. 30 millones de euros más. Te iba a preguntar, ¿y a futuro qué se tiene pensado hacer? Seguir por esta línea, entiendo. Efectivamente. Bueno, en la consejería esta línea es potentísima. Piensa que son 30 millones más de euros para que puedan generar 1.200 viviendas y una inversión asociada de 100 millones de euros más. Pero aparte de la consejería, pues habrá también desde la Agencia de Vivienda y Rehabilitación de Andalucía que dirijo, también le estamos dando un impulso muy importante a la vivienda. Piensa que la Agencia de Vivienda y Rehabilitación de Andalucía gestionamos el parque público más grande de España. Son 75.000 viviendas, de las cuales 50.000 de ellas pues son en alquiler. Tenemos parque público presencia en 527 municipios de toda Andalucía y por lo tanto todas las actuaciones que se realizan en el parque redundan de manera muy importante en el favorecer la vivienda, ¿no? Porque además de mantener, de conservar y rehabilitar el parque público de vivienda, Abra también ha recuperado la promoción de viviendas a precio asequible. Hace pocos días estuvimos con el presidente de la Junta de Andalucía, con Juanma Moreno, estuvimos en Cádiz, en la primera piedra de una promoción de 60 viviendas en Matadero. Primera fase que hacía... Cádiz capital. Cádiz capital. Cádiz, que tiene una necesidad también muy importante de vivienda, y hacía pues, más de una década pues, que estos proyectos estaban paralizados. Y que también, como te he comentado, pues otras promociones como la de los alojamientos protegidos como para jóvenes. Por lo tanto, además, Abra como promotor de vivienda protegida también está actuando. Pero es que además, la agencia también tenemos una confianza total y creemos que tiene que ser una fórmula que hay que aplicar, y bueno, y la consejería, nuestra consejera, por supuesto, es la colaboración público-privada. Y en este sentido hemos sacado fórmulas novedosas a la Administración, que como la permuta de suelo público por viviendas terminadas. Sí, le quería preguntar exactamente esta fórmula cómo funciona, porque básicamente, resumidamente, es la Administración ofrece suelo público, evidentemente, a una promotora, esa promotora hace una promoción y creo que ciertas viviendas son, digamos, de carácter público, destinadas a personas que la puedan necesitar, ¿no? A precios asequibles. Efectivamente. Lo he resumido bien, ¿eh? Absolutamente, ¿no? Se ve que lo tienes perfectamente estudiado. ¿Y esto está funcionando? Pues por ahora estamos teniendo un gran éxito. Por ahora hemos sacado en Huelva, en el barrio de Pescadería, hemos sacado una promoción que ya está en construcción, y en Córdoba, en el sector O3, hemos sacado otra suelo en permuta que está adjudicado, esperemos que comience la obra en breve, y tenemos próximamente, en breve también queremos sacar otro suelo en Úbeda, en Jaén, y la verdad es que es una fórmula que es innovadora y que ayuda a, que es lo que te comentaba antes, lo importante es facilitar, dar ayuda, no poner impedimentos a la promoción de vivienda. Así facilita, se ahorra el desembolso inicial de la inversión del suelo, y la Administración pública recibe viviendas de unos suelos que estaban sin valor, sin desarrollar y sin ningún tipo de actividad. Y en esta línea
pues la agencia pues impulsa de manera importante la vivienda, pero también en el parque público propio de Vivienda de Andalucía. Nosotros trabajamos no solo en el mantenimiento puro y duro del parque público, sino también hacemos actuaciones muy importantes en materia de eficiencia energética y materia de accesibilidad. Yo siempre digo que la Agencia de Vivienda cerramos el círculo de la gestión de la vivienda y en el centro de ese círculo están las personas, porque lo más importante para nosotros son las personas. Y estos programas pues vienen por un lado, realizar unas inversiones muy potentes en materia de accesibilidad con las consecuentes consecuencias de puestos de trabajo, de economía, pero también vienen a mejorar el confort, la calidad de vida y también pues sostenible, tiene su influencia en la sostenibilidad del parque reduciendo las emisiones de CO2. Y además el programa de accesibilidad que lo hemos implantado, que estamos teniendo con unas inversiones de 2,5 millones de euros anuales, pues fíjate, personas mayores que no tienen posibilidad, con algún tipo de discapacidad, que no pueden acceder de manera normal a su vivienda, pues se le da respuesta a estas familias, ¿no? También quería decírtelo por la importancia que tiene el programa de eficiencia energética. Hemos tenido una recuperación de unos fondos europeos, que son los fondos REACT-EU, y hemos rescatado 23 actuaciones que suponen 12,6 millones de euros de inversión en materia de eficiencia energética, en un momento en el que Europa, como sabéis, pues está incidiendo de manera notable en la importancia de destinar fondos a este tipo de recursos. Pero es que además esperamos dentro de poco poder acceder a otra importante cantidad de ayuda. Hablando precisamente de eficiencia energética, no se nos puede olvidar el disparado precio de la luz que estamos sufriendo todos en estos momentos. ¿Eso está afectando en algo al sector, al funcionamiento de la agencia, al hecho de poder disponer de vivienda? Bueno, yo creo que eso nos afecta a todos, realmente, no solo a los habitantes del parque público de vivienda. Efectivamente, eso es un problema general. Y lo que sí, pues obviamente favorece de manera notable, pues si se hacen actuaciones que reducen los consumos, pues viene... Es más importante que nunca hacer programas de eficiencia energética, ¿no? ¿Qué está haciendo la agencia también en rehabilitación? Porque la agencia también tiene su componente de rehabilitar viviendas, ¿no? Efectivamente, la agencia de vivienda está centrada porque es su competencia, en la rehabilitación del parque público. Entonces también aprovechamos todas las oportunidades que tenemos para actuar también en este sentido. También actuamos sobre espacios públicos y rehabilitamos espacios públicos de barriadas. Por ejemplo, en 2021 hemos realizado 7 intervenciones con una inversión de 5,3 millones de euros en sitios, pues algunos tan conocidos pues, como el Vacío Central en Polígono Sur, en Sevilla, o Virgen del Rocío en Jaén, Almanjayar en Granada. Sí. El conjunto de las viviendas en Andalucía, lo que sería el parque de vivienda de Andalucía, ¿se puede considerar como viejo, como joven? O sea, ¿está en buen estado? ¿Sería mejorable? Hombre, el parque público de Andalucía requiere, pues, obviamente, de un seguimiento y de un trabajo muy importante y constante, sobre todo porque efectivamente es un parque que tiene una edad y las necesidades y sobre todo los objetivos que se pretenden alcanzar en accesibilidad, en eficiencia energética, pues son importantes. Se está haciendo un trabajo muy importante y también, pues tengo que decirlo, reconocer también el trabajo de mi equipo, de la Agencia de Vivienda y Rehabilitación de Andalucía, porque son grandes profesionales que tienen una gran experiencia para acometer estas actuaciones y poder acceder a estos programas que tienen una singularidad. Juan Carlos, desde el desconocimiento más absoluto, si alguien tiene una vivienda que esté en mal estado, que esté degradada, que esté antigua, ¿hay alguna manera de acceder a este tipo de ayudas de forma particular o la agencia trabaja en las zonas que identifica? Bueno, realmente como el titular de la Agencia de Vivienda y Rehabilitación de Andalucía es Abra, el titular de la vivienda es pues Abra, el que tiene que actuar sobre la vivienda de su titularidad.
obviamente pues hay que hacer, tenemos esas direcciones provinciales que hay que hacer ese seguimiento. Vigilar las viviendas, claro, cómo están las viviendas públicas de la seguimiento, agencia. esa verificación, porque también es otra labor muy importante que realiza la agencia, es verificar que la persona que está o la familia que está usando esa vivienda es la que realmente le corresponde y la que la tiene adjudicada, que la está usando, que no se está destinando a otro tipo de usos que no son el de vivienda, y en esa labor de verificación pues obviamente se detectan también las necesidades. Entiendo que además un bien, como hemos dicho, de primera necesidad, pero también un bien bastante caro, se necesitará mucho control para que no haya abusos, ¿no? Efectivamente, es una labor ardua, tengo que reconocerte que es una labor ardua, pero actuamos con absolutamente firmeza y acorde a la igualdad, ¿no? Porque es muy importante que todos los andaluces puedan acceder con equidad a la vivienda. Y en este sentido, pues cuando corresponde, pues se actúa para poder regularizar las situaciones que se detectan. ¿Y tenéis algún tipo de ayudas o incluso la consejería en sí misma? ¿Sabéis si hay algún tipo de ayudas al alquiler o a la compra desde parte del gobierno autonómico? Bueno, desde el ámbito de Abra, nosotros los inquilinos de nuestro parque somos, como te he dicho antes, somos sensibles a las personas y es nuestro objetivo, ¿no? Mejorar la vida de los andaluces, y cuando se detectan dificultades para afrontar pagos, pues tenemos programas como los PDTR, que son programas de determinación temporales de renta, que lo que permiten es ayudar a esas familias a afrontar pues esas situaciones que a lo mejor de forma coyuntural desgraciadamente están sometidos y que tienen problemas de pago. Y para acceder a una de estas viviendas del parque público andaluz, ¿qué requisitos se tienen? ¿Cómo se logra una vivienda de este tipo? Claro, bueno, Abra somos gestores del parque público de vivienda protegida, pero la competencia para, digamos, decir quién es el adjudicatario de la vivienda protegida, pública en nuestro caso, o privadas, porque es competencia municipal, está una norma que la regula, que es el Reglamento Municipal de Demandantes de Vivienda Protegida, y allí es donde tienen que inscribirse los ciudadanos que quieran acceder a una vivienda protegida, sea pública o privada. Y allí es donde se establecen y le recogen los requisitos. Y allí la administración competente, y ahora se dedica a lo que es el Estado, digamos, el Estado, la gestión, ¿no? Efectivamente, cuando nosotros detectamos que tenemos una vivienda vacante, le solicitamos al ayuntamiento que nos dé un listado de adjudicatarios y por orden de prioridad. Que nadie se vaya confundido, haya una oficina de Abra, pero una casa, ¿no? No, la verdad que es habitual y es lógico que a veces esa confusión se produzca, pero ya que estamos aquí, pues también es importante aprovechar para ayudar, ¿no? Para ayudar a los andaluces que sepan que donde tienen que inscribirse son en los ayuntamientos de cada municipio, en los registros municipales de demandantes de vivienda protegida. Pues Juan Carlos, como estamos ya casi quedándonos sin tiempo, por resumir un poco, la idea de la Junta de Andalucía es que la ley de la vivienda que ha presentado el Gobierno no va a solucionar el problema y que la solución que la Junta plantea o que está llevando a cabo o que por la que ha apostado es construir más viviendas y que sean a precios razonables, ¿no? Efectivamente. Lo has resumido perfectamente. Al principio he hablado de la burbuja, ya como experto en vivienda. La vivienda no ha dejado de bajar, sobre todo en algunas zonas, ni tan siquiera durante la pandemia. ¿Ve que el tema de vivienda se puede otra vez descontrolar o ahora mismo los precios están razonablemente descontrolados? Bueno, hay ahora una serie de condicionantes en el mercado que son productos de la coyuntura que se ha vivido también por la pandemia. Y bueno, eso lo saben pues todos los que pertenecen al sector y están saliendo los medios, los incrementos de precios de coste de construcción, las dificultades de mano de obra que están teniendo una incidencia particular. Yo confío en que esto sea algo coyuntural y que pueda producirse pues una normalización lo más breve posible, y en ello también nosotros pues trabajamos, ¿no? Como digo, generando confianza en el sector, generando oportunidad. Perfecto. Juan Carlos, pues muchas gracias de verdad por tu asistencia a 7 Economía. Has arrojado un poco de luz en este tema siempre conflictivo, espinoso,
Y nada, esperemos que en alguna otra ocasión te pases por aquí y nos cuente qué más está haciendo la agencia para ayudar a los andaluces a tener una vivienda. Pues estaré encantado, muchas gracias. Buenas noches. Buenas noches. Al igual que agradecemos cada semana la aportación que hace Unicaja a proyectos empresariales por toda Andalucía. Recuerden que os esperamos el próximo domingo porque 7 Televisión es entretenimiento, cultura, es información y también es economía. Buenas noches.